son tres décadas de destierro y desunión. 30 años de duro exilio, de extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, errante generación. Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Canal 17, Televisión Pública. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy, bueno, vamos a hacer un programa, yo diría, exquisito, pero por supuesto un poco atrevido. Y un poco atrevido porque yo acabo de regresar de un viaje de vacaciones por Roma y Estambul. Entonces ha habido poco tiempo para preparar el programa, pero esto no es una justificación, no, esto es una realidad, porque la persona que tengo invitada, que es Miriam Páez Bolé, yo la considero un genio. Puede ser mi hija o hasta mi nieta, pero una mujer muy inteligente que acaba de publicar un libro que, por supuesto, el que le guste la música no se lo puede perder. Me refiero al Cancionero Ilustrado de María Teresa Vera. Decir María Teresa Vera en la República era decir música, amor, misterio, guitarra, en fin. Pero yo voy a presentarla a ella. Bienvenido, Mirita. A ella le dicen Mirita, aunque se llama Miriam. Y a mí me gusta más el Mirita que el Miriam, pero bueno, eso se lo dejo a ustedes. Bienvenido a Cuba y su historia, Mirita. ¿Cómo estás? Gracias, Alberto. ¿Todo bien? Te felicito por ese libro. Yo nunca había leído un libro tan completo como el Cancionero Ilustrado, sobre todo para quien le gusta la música, para quien le gusta el piano, la guitarra, y por supuesto para quien le gusta María Teresa Vera, que hizo aquella canción icónica de 20 años, ¿no? Exacto. Entonces, dicho toda esta presentación, vamos a empezar con un video sobre la presentación del cancionero para que los amigos televidentes se familiaricen con el tema del día de hoy. Bueno, ahí vieron la presentación del cancionero, que por cierto fue una presentación espectacular. Y comenzamos el programa con Mirita Páez Bolé. Mirita, háblanos un poco de esta ocurrencia tuya de hacer un libro casi enciclopédico, donde todo lo tienes dentro del libro, las canciones, las partituras para tocarlas. Háblanos un poco a los amigos televidentes y para que te conozcan un poco más. Bueno, en este libro realmente lo que quise es aportar mi granito de arena desde el exilio también a la cultura cubana, compilando estas canciones que fueron todas interpretadas por María Teresa. El libro tiene 117 canciones con sus partituras y obviamente con todas las letras y un poco de información de las mismas al final. Además de un código que nos lleva a un playlist que hice en YouTube donde están todas las canciones también para que todo el mundo las pueda escuchar. O sea, que todo el mundo puede conectarse con YouTube y oír las canciones. Exactamente. Esa es una ocurrencia. Hay que aprovechar. Déjame decirte, atrevida y genial, ¿eh? Sí. Es genial, porque yo que me gusta la música, pues inmediatamente cuando obtuve el libro, llegué a mi casa, lo primero que hice fue ir a YouTube. Y ahí a escuchar un poco, ¿no? Ahora yo quería preguntarte, porque obviamente quien conoce a María Teresa Vera, estamos hablando de principios del siglo pasado, Sí. María Teresa Vera es la canción popular cubana por excelencia, es la compositora amorosa, además misteriosa también. Claro. Es una mujer de misterio, pero de amor y de... Háblanos un poco de por qué te identificas con María Teresa Vera y por qué del libro. Bueno, María Teresa Vera, para ponernos en contexto, nació en 1895 y murió en 1965. Durante ese tiempo, más bien estuvo vinculada a lo que se llamó después el movimiento de la trova tradicional, ¿no? Y representó no solo un intérprete por excelencia de todas esas canciones y todos esos compositores que en su mayoría eran casi contemporáneos con ella, sino también que ella
fue compositora de sus propias canciones. Aunque hay etapas poco conocidas de ella, como que fundó el Sexteto Occidente, que es una de las primeras agrupaciones de son y que es un hecho. La cuestión de que una mujer sea la fundadora, que eso es un mundo, sobre todo el son de hombres mayormente. No, y empezaban los sextetos. Exacto. Y el de ella se distinguió. El de ella se distinguió y de hecho ella sí estuvo muy relacionada con el son, aunque siempre se le conoce por el tema de las canciones y su vida con los otros trovadores o cantadores, que era como ellos se decían en realidad. Ella era muy amiga, por ejemplo, de Carlos Godínez, que fue el fundador y director del Sexteto Habanero. Y las primeras grabaciones de son del Sexteto Habanero, María Teresa está en esas grabaciones porque ella era vecina de ellos y le invitaron a cantar ahí. Entonces, las primeras grabaciones de Amalia Batista, que es ese son famoso que después agarra a Rodrigo Prats y hace la zarzuela cubana Amalia Batista. O sea, María Teresa puedes oír claramente su voz ahí. En el año 1926, Columbia, que era la productora de ellos, le pide a María Teresa que funde un sexteto para hacer como una competencia sana para con el Sexteto Habanero. Y entonces ella funda el Sexteto Occidente y en octubre de 1926 hacen exactamente 26 grabaciones conocidas en catálogo, ¿no? Y después, lo curioso es que esas son las únicas grabaciones que hace el sexteto, pero en ese sexteto de María Teresa estaba también Ignacio Piñeiro. Y después ella le cede el sexteto de ella a Piñeiro. Hay bibliografía que dice que lo cede, hay otro que se lo vende. Y con esa plantilla, Piñeiro funda el Sexteto Nacional, que existe hasta el día de hoy, que después fue sexteto, y el día de hoy es Sexteto Nacional Ignacio Piñeiro. Pero hay otra cosa que yo quería preguntarte, ¿no? Porque María Teresa Vera, además del sexteto, además de sus canciones, además de su vida, es un misterio, además de la discusión si es una diva o no, que vamos a hablarlo después, tiene la particularidad de tener o de haber hecho o haber participado en dos dúos famosísimos, uno con Sequeira y el otro con Hierrezuelo. ¿Cómo es posible que una... No, el de Sequeira es muy interesante porque el de Sequeira fue desde las primeras grabaciones de María Teresa en 1916 hasta 1924 y hubieran seguido lo que Sequeira en el 24 regresa enfermo de Nueva York y llega enfermo a La Habana y María Teresa lo cuida y él muere a los días después en casa de María Teresa. Entonces después María Teresa estuvo cantando un tiempo sola. Después tuvo varios dúos y después es que funda el Sexteto Occidente. Y después llega Hierrezuelo. Y Hierrezuelo llega en el año 35, porque después del Sexteto Occidente hay un periodo un poco difuso en el que María Teresa sale de los escenarios por muchos años. Eso es muy interesante, eso que tú acabas de mencionar, porque sale por una creencia religiosa. Como santera. Hay varias hipótesis. Sí. Hay hipótesis de que sale porque ella estuvo cantando unas canciones que eran de Piñeiro, que hablaban de temas abacuá. Y hay parte de la bibliografía que menciona que los abacuás la amenazaron de muerte y que por eso tiene que esconderse y dejar de cantar. Por otra parte, ella se hace santo también y según otra bibliografía dice que es que el santo le prohibió que cantara. Entonces, hay gente que dice que es porque se hizo santo y otros que no, pero el hecho es que deja de cantar por un montón de años, hasta en el año 35 que regresa y empieza con Hierrezuelo. Ahí tenemos el libro, que lo tenemos también aquí en pantalla. Ahora, yo quería aprovechar que ya la gente está viendo el libro, y por supuesto, no dejen de comprarlo, y no dejen de leerlo, y no dejen de tenerlo en las manos, porque leer este libro en las manos es una riqueza. Esta es la foto de María Teresa. Sí. Pero yo quería aprovechar que estamos viendo fotos del libro, ¿por qué tú hablas de los jiramayas? Háblanos un poco de eso. Bueno, las jirayamas son las protagonistas visuales de este libro. Son unos personajes que yo dibujo. Y es un poco interesante porque eso también hace que el libro tenga otro tipo de visualidad. Un acercamiento a este repertorio desde figuras que son abstractas, ¿no? Una especie de híbridos entre jirafas y llamas. Pero las jirayamas que van ilustrando cada canción del libro son como las guías. Ahí vimos una foto de María Teresa. Sí. Este es el Sexteto Occidente. Ese es el Sexteto Occidente. Y mira, quien está en el contrabajo es Piñeiro. Sí. Ahí. Ignacio Piñeiro. Pero bueno, volvamos a los jiramayas, porque la jiramaya es un...
Las hirayamas son como las guías turísticas de Hirayamas. este libro. Hirayamas, como jirafa y llama. Sí. Ellas son las guías turísticas del libro y te van enlazando las canciones unas con otras. Y es lo que hace también un poco peculiar el libro. No, eso es muy original, Sí. pero ¿por qué te identificas con las jirafas y las llamas? Te pregunto. Esos son unos personajes que yo creé en el 2009, el mismo año que se me ocurrió homenajear a María Teresa. Y han servido durante este tiempo como una especie de alter egos míos o personajes, tipo hijos, no hijos. O sea, te acompañan me acompañan en tu vida. en mi vida regular. Entonces yo siempre hago como ilustraciones de cosas que me pasan o cosas que se me ocurren a través de las hirayamas. Y me pareció interesante otro tipo de visualización de este repertorio que uno, quizás a lo mejor para mi generación, y así se ve un poco más lejano, y las hirayamas los puedo acercar a cualquier tipo de público porque son figuras abstractas, Qué ¿no? interesante. Qué interesante la ocurrencia de las hirayamas, ¿no? Y las hirayamas ahí también en el libro se la pasan dando datos, interrumpiendo la dinámica del libro como para ofrecer información. Ahora, hay parte en tu libro de la famosa discusión si María Teresa Vera era o no una diva. Definitivamente diva no lo fue. O sea, fue una cantante popular de una influencia tan grande que ha sobresaltado los siglos. Sí. Bien, porque yo mismo que estoy haciendo un guión de cine, la música de ese guión es 20 años de María Teresa Vera. Y de ahí un poco la amistad nuestra y todo el respeto que yo te tengo desde que te conocí y tengo este libro en mis manos, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica? Yo lo que siento, y tuve esa pregunta porque una de las personas que una vez fui a entrevistar para el libro, yo le mencioné que para mí la vida de María Teresa era fascinante. Y él me dijo, ¿qué fascinante de qué? Si su vida era, ella vivía miserablemente, o sea, como que me No aterrizó darle y para importancia. mí era, o sea, fascinante en el sentido de todo lo que llegó a ser, ¿sabes? Y claro, si uno compara, hay niveles, ¿no? No puedes decir un Esther Borja, María Teresa Vera, o sea, hay otros tipos de música que se hacían también y este tipo de canción que hacía María Teresa era popular, era más bien de un tipo de vida más bohemio y eso se entiende, pero No, era totalmente bohemio. Vaya, todas las canciones, en los bares, en las reuniones de ellos, ¿no? y además ella misma, durante mucho tiempo, porque estas canciones fueron importantes a principios de siglo y quizás en los años 20, pero después en los 30 y 40 ya no se hacía ese tipo de canción en Cuba. Ya estaba el feeling en los 40, ¿sabes? El mundo del cabaret era muy distinto, o sea, Cuba había crecido mucho a nivel de vida nocturna y es por eso que a María Teresa en algún punto le decían la embajadora de la canción de antaño, porque ella se mantuvo defendiendo ese repertorio que consideraba tan valioso, como una especie de asimismo, de embajadora para cuidar ese repertorio. Pero inclusive cuando llega esta otra etapa que tú acabas de mencionar, cada vez que salía María Teresa Vera y 20 años, y sus canciones, no solamente 20 años, la gente era como, electrificaba a los oyentes. Era una realidad. Yo lo digo por mí, ¿no? Porque para mí ella representaba mucho el sentir de un pueblo, ¿no? Claro. De hecho, hay muchas canciones que me costó mucho trabajo sacar porque ella mal pronuncia algunas palabras y justamente eso es lo que le gustaba a la gente, que ella hablaba así como hablaba la gente común, ¿no? Amigos de Cuba y su historia, para los que han sintonizado tarde, estamos hoy en un programa, yo diría único, un programa especial, un programa donde el misterio de la música está presente y por supuesto en ese misterio de la música de la trova cubana de principios del siglo pasado surge o resurge o aparece brillante María Teresa Vera. Vamos a empezar esta segunda parte del programa. Para los que han sintonizado tarde, se perdieron la primera, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, ¿no? Vamos a empezar esta segunda parte precisamente con lo que ya hemos hablado, con la canción icónica de María Teresa Vera y 20 años.
importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Bueno, amigos, lo anunciamos, Lo anunciamos y lo dijimos. Un programa especial, un programa único, ya está misterioso. Y ya cogimos el calor humano de la gran cantante, la gran compositora María Teresa Vera. ¿Quién no se acuerda de María Teresa Vera después que oye esa canción? ¿Cómo impactó esa canción en ti, Mirita? No, esa canción es, ¿sabes? Realmente, como es el pedazo del alma, te llega así desgarradoramente y sientes lo que expresa la letra. Sí. Que aunque la letra no es de María Teresa, me parece brillante la forma en que ella supo ponerle música a ese dolor. Sí, claro, a esa poesía. Sí. Sí, bueno, yo lo he comentado contigo, ahora lo comento con los amigos oyentes. Yo estoy haciendo, como hombre atrevido también, estoy haciendo un guión de cine, y el guión de cine tiene de soporte, de base musical, la música de 20 años de María Teresa Vera, porque es un guión sobre recuerdos y recuerdos tristes, y entonces 20 años, a mí me parece que pega perfectamente en el guión. En estos días te lo voy a mandar para que tú me digas si pega o no pega, porque en última instancia la que sabes esto aquí eres tú.
sea, yo soy un escritor y periodista y por supuesto la vida me ha llevado por estos caminos de la música también. Me fascina la música, me fascina el piano. He querido estudiar piano, pero me quedé en primer grado, pero ahí estoy. O sea, no le tengo miedo al primer grado, porque el primer grado precisamente es el primer grado. El primero para seguir. Hay que empezar, ¿no? Entonces, háblame un poco de la canción que la acabamos de oír. Los amigos oyentes todavía deben estar disfrutando esa letra y esa musicalidad de María Teresa Vera. Bueno, esa canción obviamente es la más icónica y la que marca la carrera de María Teresa. De hecho, es la que la hace salir después de tantos años sin cantar, porque la buscan para cantarla con ella, y de entre las personas que la buscan era el cuarteto de Justa García. Allí estaba Lorenzo Yerrezuelo, y después que le invitan a ella a cantar con ellos la canción, ya después se queda ella cantando con Yerrezuelo y cantaron juntos por 27 años, sí, hasta que María Teresa se enfermó en el año 62. Y de hecho en el año 62 se hizo un disco con la música de María Teresa, con varias de sus composiciones, incluyendo 20 años, y el grupo que lo hizo, porque María Teresa ya estaba enferma, le pusieron trío 20 años. Y uno de los que cantaba era Yerrezuelo, obviamente, y ella supervisó la grabación de todas las canciones. Eso es un dúo inolvidable. Sí. Y cuando María Teresa estaba enferma, le pidió a Yerrezuelo que el día de su funeral él cantara 20 años. Pero ese día Yerrezuelo estaba muy triste y no pudo, y le cantó Barbarito Díez en el funeral de María Teresa. Qué anécdota más bonita, Sí. Esa es otra voz. Esa es otra. Otra, mira, ahí estamos viendo. Esa es una de las ilustraciones del libro, que es precisamente la de 20 años con la girayama ahí, adolorida ahí. Y bueno, eso es una girayama que tengo carne y hueso en la casa. Ese es uno de las jirafas, ¿no? Sí, y con el niño. Y esta es otra de las canciones, que es la de Arroyo Cubano, que también es muy buena, de Piñeiro. Bueno, Piñeiro es otro de los clásicos, ¿no? Ahí tenemos el libro otra vez, ¿no? Sí. El cancionero. ¿Y qué otras canciones te estimularon para todo este camino de investigación que tú has hecho, con un camino musical, visual, casi cinematográfico, porque aunque tú quieras hacer una película no la has hecho, pero este libro tiene mucho de cinematografía. Sí. Hay mucha graficidad en el libro, están las partituras de la música, la posibilidad que la puedas escuchar en YouTube. Háblanos tú, que eres la que sabe. Bueno, otras de las canciones, obviamente, me quería en parte rescatar muchas de las de María Teresa, que no es solo 20 años. ¿Sabes? María Teresa tiene algunas también con la misma letrista de 20 años, que es Guillermina Aramburu, que es también ese dúo de ellas es muy interesante porque ellas se conocían desde la infancia. María Teresa se crió en casa de Guillermina porque la mamá de María Teresa era empleada en casa de los Aramburu en Guanajay. Y se conocen desde niñas. Entonces después, cuando Guillermina tuvo una decepción amorosa, al parecer el esposo la abandonó después de 20 años, ella se volcó a hacer ciertos poemas que le daba a María Teresa para que María Teresa los musicalizara. Entonces de ahí salió no solo 20 años, hay otra que se llama No puedo amarte ya, porque me siento triste, que es preciosa. Muy linda. Muy linda esa preciosa. Y María Teresa también usaba otros letristas, una que se llamaba Nena Núñez, que son las que más tienen letra María Teresa. ¿Esa Núñez no tendrá relación con la poetisa? No sabes. No sé. Porque esa es otra. Esa es otra. Ese es un programa que tenemos pendiente, la poetisa cubana. Pero bueno, no viene al caso con María Teresa Vera, aunque son artistas de una calidad tremenda, ¿no? Estamos, amigos televidentes, hablando de María Teresa Vera. Yo que soy un periodista y que a veces soy atrevido, tengo que hablar con mucho cuidado de María Teresa Vera, por el respeto que le tengo a su música, a su trayectoria musical. Tú estabas ahora mismo hablando del dúo con la Aramburu. Nos quedan 3 o 4 minutos de programa, Mirita. Entonces yo quisiera que tú aprovecharas para hacer un resumen del cancionero que tú acabas de hacer, que yo lo considero algo espectacular, algo de... Nada más que personas muy cerca de la genialidad pueden hacer esto, además buscando el apoyo de la jirafa
y de las llamas, de la gira llama. Esto, Sí. nada más que se le ocurre a Mirita, pero tiene una graciosidad muy especial. Sí, le da otro toque al libro. Yo lo que realmente, este libro para mí es un empeño para preservar esa música que pienso que hace falta. Es un punto de partida también porque puede servir para otros estudiosos que quieran estudiar a profundidad todo este repertorio, toda la importancia que tuvo María Teresa, sobre todo porque María Teresa también interpretó a muchos de su época, no solo ella sola, sino tenemos Sindo Garay, Piñeiro, mismo Corona, Patricio Vallagas, que te había comentado. Sí. Y creo que es importante que salvemos nuestra cultura, ya que la dictadura no lo hace o la va manipulando. Nosotros tenemos que desde el exilio mismo... A la dictadura no le da ninguna gracia al recuerdo, No, para porque nada. ellos han sido todos unos traidores y lo que han acabado con Cuba. O sea, Cuba hoy da tristeza hablar de Cuba, pero bueno, el programa de hoy es para hablar de una compositora icónica, posiblemente entre las más grandes del siglo XX en Cuba, María Teresa Vera. Tiene canciones inolvidables, tan inolvidables que nosotros estamos aquí encantados hablando de María Teresa Vera, una estudiosa joven y por supuesto un periodista ya que está cercano a la ancianidad, pero aquí estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad de compartir, de comunicar. Estamos llegando al final del programa. Mirita, ¿cómo homenajeamos en este final la trayectoria icónica, la grandeza de María Teresa Vera? Ahí te lo dejo. Bueno, pienso que escuchándola y tratando de entender la importancia que tiene todo este repertorio para nuestra cultura y para nosotros como cubanos, pero en general para la música universal, porque somos parte de Claro. ello. No, y además a mí la trayectoria de María Teresa me parece espectacular. Fascinante. Cantante, después santera, después vuelve a cantar y viene ya con su etapa final con Lorenzo y de Resuelo, que Qué fue maravilla. un dúo que el que lo escuchó no lo puede... Como 900 grabaciones que hay. 900 grabaciones hicieron. Coño, Resuelve. Bueno, ya en la despedida te agradecemos muchísimo, Mirita, este primer programa. Creo que vamos a hacer otro sobre Manuel Corona, Corona, creo. sí. Pero bueno, te agradecemos muchísimo tu presencia en Cuba, su historia, porque esto es historia. Esto es lo que se llama historia pura, historia viva, historia con una parte misteriosa, porque la música tiene sus misterios, ¿no? Y tiene sus amores y tiene sus complicaciones. Pero te felicito no solamente a ti, sino a las jirafas y a las llamas que te han acompañado en este proyecto. Gracias, nos tenemos que despedir, amigos de Cuba, su historia. Gracias a Mirita Paz Bolet y nos vemos el próximo domingo a las 4:30 de la tarde. Son 3 décadas de destierro y desunión.